Jamás pensé que llegaría el día en que me sentiría un estorbo en mi propia familia. Así empezó todo. Cuando decidí mudarme con mi hijo Rafael y mi nuera Paloma, después de perder mi departamento. Lo que debía ser un refugio temporal se transformó en una verdadera prueba emocional que pondría a prueba todos los límites de mi dignidad. Paloma tenía una lengua afilada como navaja y no perdía oportunidad de hacerme sentir menos, como si fuera solo un peso muerto que ellos cargaban por obligación. Cada mañana que me despertaba en esa casa, sentía el hielo en el aire y percibía que mi presencia incomodaba más de lo que debía. Era una situación sofocante que me hacía cuestionar si valdría la pena seguir luchando por la armonía familiar. Con cada día que pasaba, las humillaciones se acumulaban como gotas de agua que poco a poco llenan una cubeta hasta que se desborda. Paloma se aseguraba de comentar sobre mi ropa sencilla frente a las visitas. «Ay, Dolores, ¿no tienes algo más presentable para usar?», decía con esa sonrisa falsa que disfrazaba el veneno detrás de las palabras. Cuando llegaba la hora de tomar fotos familiares, siempre encontraba una excusa para excluirme. «Ah, mejor solo los tres. Se ve más armónico en la foto. ¿Entiendes, verdad?». Esas pequeñas crueldades cotidianas eran como puñaladas silenciosas que herían mi autoestima y me hacían sentir invisible. Lo peor era ver a mi propio hijo Rafael fingiendo que no se daba cuenta o simplemente ignorando esas situaciones por conveniencia. Pero lo que más dolía en mi corazón era ser completamente excluida de las decisiones que involucraban nuestra convivencia. Cambiaban muebles de lugar, compraban electrodomésticos nuevos, planeaban remodelaciones, y yo siempre me enteraba después, como si mi opinión no tuviera el menor valor. «Dolores, no te preocupes por esas cosas. Ya tienes edad para descansar y dejar que los más jóvenes decidan». Paloma decía esto con un tono de falsa gentileza que me irritaba profundamente. Era evidente que quería hacerme sentir obsoleta e innecesaria, como si fuera solo una huésped indeseada que ocupaba espacio, sin dar nada a cambio. Cada decisión tomada sin mi participación era una forma más de mostrarme que no pertenecía a ese lugar. Durante las cenas familiares, Paloma no perdía la oportunidad de hacer sus comentarios venenosos, disfrazados de preocupación maternal. «Es una pena que algunas personas no puedan contribuir financieramente a los gastos de la casa. ¿Verdad, Rafael?», decía mirando directamente hacia mí, como si fuera sorda o invisible. Mi hijo solo asentía con la cabeza, evitando mi mirada y creando un silencio incómodo que cortaba mi alma como una lámina helada. Yo me tragaba las lágrimas y seguía comiendo en silencio, sabiendo que cualquier reacción mía sería usada en mi contra posteriormente. Pero algo dentro de mí comenzaba a hervir, una indignación que crecía cada día y que pronto explotaría de una forma que nadie esperaba. La confraternización de fin de año llegó como una tormenta que no vi venir, y aquella noche se transformaría en el parteaguas de mi vida. La casa estaba llena de parientes y amigos, todos riendo y celebrando, mientras yo intentaba mantenerme discreta en el rincón de la sala, evitando las miradas de lástima y los cuchicheos sobre mi situación. Paloma estaba radiante, haciendo los honores de la casa como si fuera la reina del lugar, distribuyendo abrazos y sonrisas falsas para todos los invitados. Rafael parecía relajado y feliz, finalmente disfrutando de un momento de paz familiar, sin las tensiones del día a día. Yo observaba todo aquello con un nudo en el pecho, sintiendo que no pertenecía a esa alegría, como si fuera una intrusa en mi propia familia. Fue entonces cuando llegó el momento del intercambio de regalos, y Paloma se acercó a mí con una caja envuelta en papel dorado y una sonrisa que jamás olvidaría. «Dolores, querida suegra, tengo un regalo especial para ti», anunció en voz alta, asegurándose de llamar la atención de todos los presentes hacia ese momento. Mi corazón se aceleró con una mezcla de sorpresa y desconfianza, porque después de tantos meses de humillaciones, aquella gentileza repentina me sonaba como una trampa a punto de explotar. Abrí el regalo lentamente, sintiendo los ojos curiosos de todos fijos en mí, mientras Paloma mantenía esa sonrisa maliciosa que debió haberme alertado sobre lo que estaba por venir. Cuando retiré el papel
y vi lo que había dentro. Sentí como si el suelo se hubiera abierto debajo de mis pies. Era una camiseta blanca con una frase estampada en letras garrafales. Tu último día en esta casa. Y en ese instante, el silencio en la sala fue ensordecedor. Paloma comenzó a reír como si hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. «Es solo una bromita, gente. Dolores tiene sentido del humor, ¿verdad?», decía mirando a los invitados que no sabían si reír o sentirse incómodos. Yo sostuve esa camiseta en mis manos temblorosas, sintiendo mi rostro arder de vergüenza, mientras algunas personas forzaban risas nerviosas y otras desviaban la mirada, claramente incómodas con la situación. Rafael solo sonrió sin gracia y murmuró algo como «Ah, Paloma y sus bromas», como si aquello fuera perfectamente normal y aceptable. En ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre, como una cuerda que se estira más allá de su límite. Yo continué sosteniendo esa camiseta, forzando una sonrisa que más parecía una mueca, mientras por dentro sentía una revolución emocional sucediendo en lo más profundo de mi alma. «Qué gracioso, Paloma. Muy creativa tu broma», conseguí decir con una voz que ni yo misma reconocí. Una calma helada que contrastaba con el huracán de sentimientos que explotaba dentro de mi pecho. Los invitados gradualmente volvieron a sus conversaciones, como si nada hubiera sucedido. Pero yo permanecí allí, inmóvil, procesando la dimensión de aquella humillación pública, que sería el catalizador de una transformación que nadie esperaba. Aquella noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, yo subí a mi cuarto cargando mucho más que una simple camiseta ofensiva. Cargaba la certeza de que había llegado la hora de mostrarle a esa familia quién realmente era Dolores y de lo que era capaz de hacer cuando finalmente decidiera reaccionar. Subir esas escaleras hasta mi cuarto esa noche fue como cargar el peso del mundo en la espalda, y cuando finalmente cerré la puerta tras de mí, las lágrimas que había contenido por tanto tiempo finalmente rodaron libres por mi rostro. Me senté en la orilla de la cama, aún sosteniendo esa camiseta maldita, y fue como si una represa emocional se hubiera roto dentro de mí, liberando décadas de memorias dolorosas que había intentado enterrar en el fondo de mi conciencia. La humillación de esa noche había despertado fantasmas del pasado que pensaba haber superado, y ahora volvían con fuerza total para recordarme todo lo que había sufrido y conquistado a lo largo de mi vida. Era como si el universo me estuviera probando nuevamente, cuestionando si realmente había aprendido a valorarme o si continuaría aceptando ser pisoteada por personas que no merecían ni la sombra de mi cariño. En ese momento de reflexión profunda, mi mente viajó a una época que prefería olvidar, pero que ahora se volvía fundamental para entender quién realmente era y de lo que era capaz. Por más de 15 años, había trabajado como auxiliar administrativa en la empresa Vázquez y Asociados, creyendo que mi dedicación y lealtad serían reconocidas y recompensadas de alguna forma. Pero la realidad era muy diferente. Era tratada como un mueble viejo, útil pero dispensable, siempre sobrecargada con tareas extras, sin recibir un centavo más por ello. Mi jefe, el señor Rodrigo Vázquez, era un hombre arrogante que tenía la costumbre de gritarme frente a todos los empleados siempre que algo salía de su control. «Dolores, eres una incompetente. ¿Cómo puedes cometer errores tan básicos?», berreaba, incluso cuando el error no era mío, sino de alguno de sus hijos mimados que trabajaban en la empresa. Yo me tragaba la humillación porque necesitaba ese empleo para mantener a Rafael, que en ese momento estaba en la universidad y dependía totalmente de mí para poderse graduar y tener un futuro mejor. Durante todos esos años trabajaba horas extras sin remuneración, llegaba temprano, salía tarde e incluso llevaba trabajo a casa los fines de semana. Todo esto creyendo que mi dedicación sería valorada algún día. ¡Qué equivocada estaba! La gota que derramó el vaso de aquella época terrible sucedió un viernes que jamás olvidaré, cuando el señor Vázquez decidió que yo sería el chivo expiatorio perfecto para un problema financiero grave que había sido causado por la negligencia de su hijo mayor, Alejandro. Dolores,
Descubrimos que hay inconsistencias graves en los informes financieros de los últimos meses, y todas te señalan a ti como responsable, dijo frente a todo el equipo, con esa voz autoritaria que solía usar para intimidar a los empleados. Yo quedé en shock total, porque sabía que jamás había cometido ninguna irregularidad, pero también me di cuenta de que no serviría de nada argumentar contra la palabra del patrón en una empresa familiar donde yo era solo una extraña. Señor Vázquez, yo nunca he hecho nada malo. Puedo probar que todos mis informes están correctos. Intenté defenderme, pero él solo negó con la cabeza con desdén y dijo que estaba despedida por justa causa, sin derecho a ninguna indemnización. Ese día salí de esa empresa a los 52 años de edad, sin empleo, sin referencias y con la reputación manchada por una acusación falsa que podría destruir completamente mis chances de conseguir otro trabajo en el área administrativa. Pero yo no era la misma Dolores que solía agachar la cabeza y aceptar injusticias callada, al menos no cuando se trataba de algo tan grave como aquel despido absurdo y criminal. Durante los meses siguientes, mientras buscaba empleo y enfrentaba dificultades financieras tremendas, junté cada documento, cada correo electrónico, cada evidencia que comprobaba mi inocencia y la negligencia de la familia Vázquez. Mamá, déjalo así. Esas empresas grandes siempre ganan en la justicia. Rafael me decía, intentando desanimarme de la idea de demandar a mis expatrones. Pero algo dentro de mí se rehusaba a aceptar aquella injusticia, y con la ayuda de un abogado laboral que aceptó tomar mi caso, yo entablé una acción judicial que se arrastró por casi 3 años de batalla intensa en los tribunales. Durante todo ese periodo, viví con economías mínimas y trabajos eventuales, pero mantuve la determinación inquebrantable de probar mi inocencia y hacer que se hiciera justicia. Cuando finalmente gané el proceso y recibí una indemnización de 1,5 millones, había aprendido una lección valiosa sobre el poder de no aceptar ser pisoteada y sobre la importancia de luchar por nuestros derechos, incluso cuando el mundo entero parece estar contra nosotros. Ahora, sentada en ese cuarto, sosteniendo esa camiseta ofensiva, yo sabía exactamente lo que necesitaba hacer para retomar el control de mi vida y mostrarle a esa familia que Dolores no era más la misma mujer que aceptaba humillaciones en silencio. Lo que Paloma no imaginaba, ni en sus peores pesadillas, era que mientras ella planeaba sus humillaciones y preparaba aquella camiseta ofensiva, yo estaba moviendo piezas en un tablero que ella ni sabía que existía. 3 semanas antes de aquella confraternización fatídica, el propietario de la casa, el señor Eduardo Morales, me había buscado discretamente con una propuesta que cambiaría completamente el rumbo de esta historia. Doña Dolores, estoy cansado de los atrasos constantes en el alquiler y de las excusas de su hijo y de su nuera, me dijo durante una conversación casual en el portón de entrada, mientras yo regaba las plantas del jardín, que Paloma siempre reclamaba que se veían feas. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que esta podría ser la oportunidad que estaba esperando hace tanto tiempo, una chance de revertir completamente aquella situación humillante de dependencia emocional y financiera. Era como si el destino me estuviera ofreciendo la llave para mi liberación en bandeja de plata, y yo no podría desperdiciar esta chance única de retomar el control de mi propia vida de una forma que nadie esperaría. El señor Eduardo me explicó que estaba pensando seriamente en vender la propiedad porque no aguantaba más los problemas constantes con inquilinos irresponsables que atrasaban pagos y aún por encima causaban daños al inmueble sin importarles las consecuencias. Deben 5 meses de alquiler, doña Dolores, y siempre que vengo a cobrar, su nuera me trata como si yo fuera un mendigo pidiendo limosna, y su hijo inventa excusas baratas que ni él mismo cree, reveló con una expresión de frustración que yo conocía muy bien, porque era exactamente así como me sentía todos los días en esa casa. Descubrí también que Paloma había prometido pagar el alquiler atrasado con dinero que ella decía estar esperando de una herencia de familia, pero el señor Eduardo ya sabía que era todo mentira,
porque había investigado la situación financiera de la pareja. La verdad es que ellos viven de apariencias, doña Dolores. Gastan dinero que no tienen en ropa y restaurantes caros, pero no consiguen honrar ni los compromisos básicos de vivienda. Desahogó, dándome informaciones preciosas que guardé en el corazón, como munición para el futuro. En ese momento, una idea brillante comenzó a formarse en mi mente, como un plan perfecto de justicia poética que haría que Paloma se tragara todas las humillaciones que me había impuesto a lo largo de los meses de convivencia infernal. Señor Eduardo, ¿y si yo tuviera interés en comprar la casa? ¿Cuánto estaría dispuesto a aceptar por una venta rápida y sin complicaciones? Pregunté con una calma que contrastaba con la explosión de adrenalina que me recorría las venas como lava volcánica. El valor que mencionó estaba exactamente dentro de mis posibilidades financieras, considerando la indemnización que había guardado religiosamente para una emergencia. ¿Y qué emergencia mayor podría existir que reconquistar mi dignidad y dar una lección a esos dos ingratos? Doña Dolores, si usted está hablando en serio, yo acepto 180.000 al contado, solo para deshacerme de este problema de una vez por todas, dijo con los ojos brillando de esperanza, porque percibió que no estaba bromeando. En ese instante sentí una ola de poder y determinación que no experimentaba hacía años, como si estuviera finalmente retomando el control de mi destino, después de tanto tiempo siendo tratada como un objeto desechable. Era la sensación más liberadora que había sentido en la vida, saber que pronto sería yo quien dictaría las reglas en esa casa y quien decidiría quién se quedaba y quién se iba. Durante las 2 semanas siguientes, mientras Paloma continuaba tratándome como basura y Rafael fingía que no veía nada para mantener la paz conyugal, yo trabajé silenciosamente tras bambalinas para concretar la compra más importante y estratégica de mi vida. Me reuní discretamente con el señor Eduardo varias veces en cafés de la región. Acordamos todos los detalles de la transacción. Conseguí toda la documentación necesaria con la ayuda de un gestor eficiente y transferí el valor íntegro de la propiedad directamente desde mi cuenta bancaria en un proceso que duró apenas 10 días. Doña Dolores, usted es una mujer muy lista y organizada, muy diferente de los otros inquilinos irresponsables que he tenido aquí a lo largo de los años, comentó el día en que firmamos el contrato de compraventa en la notaría, mientras yo sentía una satisfacción indescriptible recorriendo mis venas. Cada firma en esos documentos era como una pequeña venganza contra todos los que habían dudado de mi capacidad y me habían subestimado a lo largo de la vida. Era imposible no sonreír por dentro al imaginar la cara de Paloma cuando descubriera que la pobre coitada que ella tanto humillaba era en realidad la nueva dueña de la casa donde ella vivía de favor, hacía años sin pagar la renta al día. Nadie en la casa tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo tras bambalinas, porque yo mantenía mi rutina normal, salía y volvía en los horarios habituales y actuaba como si nada hubiera cambiado en mi vida. Durante el desayuno, Paloma continuaba haciendo sus comentarios ácidos. «Dolores, ¿será que podrías economizar un poco en la cantidad de azúcar que usas? Las cosas están caras y algunas personas aquí no contribuyen con los gastos», decía ella sin imaginar que cada palabra ofensiva estaba siendo mentalmente anotada por mí en una lista de cobros que pronto sería saldada. Rafael solo se reía de los chistes de la esposa o fingía que no escuchaba, comportándose como el cobarde emocional que yo estaba comenzando a percibir que mi hijo se había convertido a lo largo de los años. Era delicioso saber que yo estaba a punto de dar el mayor susto de la vida a esa nuera maleducada y a mi hijo acomodado, que hacía meses vivían a mis expensas sin demostrar el menor respeto, gratitud o consideración por la mujer que había sacrificado todo para criar un hijo digno y responsable. La ironía de la situación era perfecta. Ellos creían que yo era una dependiente financiera, cuando en realidad eran ellos los que dependían de mi buena voluntad para tener un techo sobre sus cabezas. En la semana de la confraternización, yo ya era oficialmente la nueva propietaria legal de la casa, con todos los documentos debidamente registrados y autenticados.
pero guardé ese secreto como un tesoro precioso que sería revelado en el momento más estratégico e impactante posible. Cada humillación que Paloma me imponía ahora tenía un sabor completamente diferente, porque yo sabía que pronto sería ella quien estaría implorando por mi misericordia, comprensión y clemencia. Dolores, podrías al menos intentar contribuir con algo en esta casa, aunque fuera lavando más trastes o limpiando mejor el baño, dijo ella el jueves antes de la fiesta, completamente ajena al hecho de que cada palabra ofensiva estaba siendo guardada en mi memoria para ser cobrada con intereses en el momento apropiado. Rafael concordó con la esposa, moviendo la cabeza con aire de superioridad moral que me daban ganas de reír a carcajadas, completamente ajeno al hecho de que nuestra relación estaba a punto de transformarse radicalmente para siempre, en una revuelta que sacudiría los cimientos de la arrogancia y prepotencia de ambos. Cuando recibí aquella camiseta ofensiva frente a todos los invitados de la confraternización, yo sonreí por dentro sabiendo que el día siguiente traería la mayor revuelta que aquella familia ya había presenciado en toda su historia, y que finalmente había llegado la hora de mostrar que subestimar a Dolores había sido el mayor error estratégico que ellos podrían haber cometido en sus vidas mediocres. La mañana siguiente a la Navidad amaneció con un silencio diferente en la casa, como si el propio aire estuviera cargado de electricidad y presentimientos que nadie conseguía explicar. Yo me desperté a las 6 de la mañana, como siempre, pero esta vez con una sensación de poder y determinación que no sentía hacía décadas, como si finalmente hubiera llegado el día de mi resurrección emocional y financiera. Preparé mi café con calma, me senté en la mesa de la cocina y me quedé observando cada detalle de aquella casa que ahora era oficialmente mía, desde el papel tapiz que Paloma había elegido sin consultarme, hasta los muebles caros que ellos habían comprado con dinero que no tenían. Rafael y Paloma aún dormían profundamente, cansados de la fiesta de la noche anterior, completamente ajenos al hecho de que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre, de una forma que jamás podrían imaginar. Era como si yo estuviera asistiendo a una película donde finalmente llegaba la escena de la venganza de la heroína, y esta vez la heroína era yo. Cada sorbo de café tenía un sabor especial, el sabor de la libertad que estaba a punto de conquistar después de tanto tiempo siendo humillada y desrespetada por personas que yo había amado incondicionalmente. Cuando el reloj marcó las 9 de la mañana, yo respiré hondo, me levanté de la silla y fui hasta el cuarto de la pareja para despertarlos de forma educada, pero firme. Rafael, Paloma, necesito hablar con ustedes dos en la sala. Es algo importante que no puede esperar, dije yo golpeando levemente la puerta, con una voz que demostraba seriedad, pero aún mantenía un tono respetuoso. Paloma refunfuñó algo sobre ser muy temprano para conversaciones serias, y Rafael preguntó si había acontecido alguna emergencia, pero ambos percibieron por mi entonación que no era algo que podría ser aplazado para después. Mientras ellos se arreglaban, yo organicé todos los documentos de la compra de la casa en una carpeta elegante que había comprado especialmente para esa ocasión histórica, porque sabía que sería un momento que quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los involucrados. Cada documento allí representaba no solo una transacción inmobiliaria, sino la reconquista de mi dignidad y el fin de una era de humillaciones que yo había soportado en silencio por demasiado tiempo. Había llegado la hora de mostrar a esas dos personas que me habían subestimado completamente quién realmente era Dolores y de lo que yo era capaz cuando finalmente decidí a reaccionar. Cuando los dos bajaron a la sala, aún con cara de sueño y expresiones confusas, yo estaba sentada en el sillón principal, con la carpeta de documentos en el regazo y una postura que ellos nunca habían visto en mí antes. Siéntense, por favor, porque lo que tengo para decir va a cambiar completamente la dinámica de esta casa y de esta familia. Comencé yo, notando cómo Paloma reviró los ojos con impaciencia y Rafael bostezó como si fuera solo uno más de mis dramas innecesarios.
Era fascinante observar cómo ellos aún me veían como una vieja inofensiva y problemática, sin imaginar que estaban a punto de descubrir que habían provocado a la persona equivocada durante todos esos meses. Anoche, Paloma, tú me diste un regalo muy revelador. Una camiseta con la frase «Tu último día en esta casa». ¿No es así? Continué viendo cómo ella se sintió levemente incómoda, pero aún mantenía aquella sonrisa arrogante en los labios. Rafael intentó amenizar la situación. «Madre, tú sabes que fue solo una broma. No necesitas tomarlo tan en serio así». Pero yo levanté la mano para interrumpirlo, porque finalmente había llegado mi vez de hablar y ser oída con atención. Lo que ellos no sabían era que yo había ensayado este momento varias veces en mi mente, preparando cada palabra para causar el máximo impacto posible. «Paloma, mi querida nuera, tengo una sorpresa para ti que va a superar en mucho la creatividad de tu regalo de ayer», dije yo abriendo la carpeta y retirando el primer documento, que era la escritura de la casa con mi nombre como propietaria legal. El silencio que se instaló en la sala fue tan profundo que daba para oír el ruido de los coches pasando en la calle y el tic-tac del reloj antiguo que decoraba la pared de la entrada. Paloma miró el documento sin entender inicialmente, frunciendo las cejas como si estuviera intentando descifrar un enigma complejo, mientras Rafael estiró el cuello para intentar leer lo que estaba escrito en el papel. Este documento, registrado en notaría hace exactamente 2 semanas, comprueba que yo soy la nueva propietaria de esta casa. Compré el inmueble al señor Eduardo Morales por 180,000 pesos, pagados al contado. Anuncié con una calma que contrastaba dramáticamente con la explosión de choque e incredulidad que vi en los rostros de los dos. Era como si yo hubiera detonado una bomba emocional en medio de la sala, y ahora estaba observando los destrozos de la arrogancia y prepotencia que ellos habían construido a lo largo de los meses. Paloma quedó con la boca abierta, completamente sin palabras por primera vez desde que yo la conocía, mientras Rafael balbuceaba cosas incomprensibles, intentando procesar la información que acababa de recibir. «Paloma, ya que tú fuiste tan gentil en informarme que ayer fue mi último día en esta casa, a mí me gustaría retribuir la cortesía informando que tú tienes exactamente 30 días para retirarte de mi propiedad», continué, saboreando cada palabra como si fuera un dulce delicioso que yo había esperado años para poder degustar. La transformación en el rostro de Paloma fue instantánea y espectacular. La sonrisa arrogante desapareció completamente, sustituida por una expresión de pánico y desesperación que me dio una satisfacción profunda y merecida. «Eso no puede ser verdad. ¿Cómo conseguiste dinero para comprar una casa? Tú ni siquiera trabajas», gritó ella, perdiendo completamente la compostura y revelando su verdadera personalidad por detrás de la máscara de educación que acostumbraba a usar en público. Rafael intentó intervenir. «Madre, tú no puedes estar hablando en serio. ¿Dónde sacaste todo ese dinero?». Pero yo ya estaba preparada para esa pregunta y tenía la respuesta en la punta de la lengua. «Mi querido hijo, ese dinero vino de la indemnización que recibí cuando gané el proceso contra mis antiguos patrones que me despidieron injustamente. 250,000 pesos que yo guardé cuidadosamente para una emergencia», expliqué, viendo cómo ambos quedaron aún más impactados al descubrir que yo poseía recursos financieros que ellos ni imaginaban. Era delicioso observar cómo la dinámica de poder se había invertido completamente en cuestión de minutos, y ahora eran ellos los que estaban en la posición vulnerable y desesperada. «Y tú, Rafael, mi hijo, necesitas saber que tú eres bienvenido para continuar viviendo aquí conmigo, pero solo si vienes solo», declaré mirando directamente en los ojos de él, dejando claro que él tendría que elegir entre la esposa irrespetuosa y la madre que había sido humillada por demasiado tiempo. El clima en la sala cambió instantáneamente, como si una tempestad emocional se hubiera formado de la nada, cargada de tensión, choque y la realización de que nada más sería como antes en aquella familia. Paloma comenzó a gritar que aquello era imposible, que yo estaba mintiendo,
que ella no saldría de la casa de ninguna manera, pero yo simplemente mostré todos los otros documentos: certificado de la notaría, comprobantes de pago, registro de propiedad, todo debidamente autenticado y legal. Paloma, tú puedes verificar la autenticidad de todos esos documentos, pero te garantizo que está todo en perfecto orden legal, dije yo con una serenidad que la dejó aún más desesperada, porque percibió que yo no estaba faroleando ni inventando una historia para asustarla. Rafael permaneció en silencio absoluto, claramente dividido entre la lealtad a la esposa y el choque de descubrir que su madre, dependiente, era en realidad una mujer financieramente independiente y determinada. En aquel momento, yo supe que había plantado la semilla de una crisis que crecería y se desarrollaría de formas que ninguno de nosotros podría prever completamente. En los días que siguieron a aquella revelación bombástica, la tensión en la casa era tan densa que parecía que el aire se había tornado pesado y sofocante, y yo observaba cada movimiento, cada mirada, cada susurro entre Rafael y Paloma con una atención de detective experimentado. Paloma se había encerrado en el cuarto durante horas, haciendo llamadas desesperadas a abogados e intentando encontrar alguna brecha legal que pudiera revertir la situación, mientras Rafael caminaba por la casa como un fantasma atormentado, evitando mi mirada y rehusándose a tomar una posición clara en aquel conflicto familiar. Era obvio que ellos estaban tramando algo a mis espaldas, cuchicheando en voces bajas siempre que yo me aproximaba, y esa atmósfera de conspiración me dejaba con los nervios a flor de piel. Durante una de esas tardes tensas, mientras yo fingía ver televisión en la sala, escuché fragmentos de una conversación telefónica que Paloma estaba teniendo en el cuarto, y las palabras que llegaron a mis oídos me helaron la sangre en las venas. Era como si una nueva capa de traición estuviera siendo revelada, una capa aún más dolorosa y profunda que todas las humillaciones que yo había sufrido hasta entonces. Claro, aquí está el texto traducido al español mexicano, con algunos ajustes para que suene más natural para ese público. No, jefa, el plan no salió como esperábamos. Se enteró de lo de la casa. No se va a ir por las buenas. Vamos a tener que acelerar lo del asilo. Escuché a Paloma hablar por teléfono con una frialdad que me hizo darme cuenta de que había algo mucho más siniestro detrás de todas esas humillaciones, aparentemente espontáneas. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí que pudiera escucharme desde el cuarto, y me acerqué a la puerta silenciosamente, tratando de captar más detalles de esa conversación que parecía revelar un plan premeditado para deshacerse de mí de una vez por todas. Sí, ya investigué varios asilos en la zona. El asilo San Vicente acepta casos de emergencia. Les dije que tiene problemas mentales y que ya no podemos cuidarla en casa, continuó Paloma, y en ese momento sentí como si el suelo se hubiera abierto debajo de mis pies y estuviera cayendo en un abismo de traición y maldad que jamás imaginé que existía. Descubrir que había planeado internarme en un asilo con base en mentiras sobre mi salud mental fue como recibir una puñalada en el pecho, pero lo peor aún estaba por venir. Rafael ya firmó los papeles de consentimiento. Él está de acuerdo en que es la mejor solución para todos. No, él no va a poner problemas. Lo hablamos mucho y entiende que es necesario. Cuando escuché que mi propio hijo había firmado documentos para internarme en un asilo contra mi voluntad, basado en alegaciones falsas de problemas mentales, sentí un dolor tan profundo y avasallador que por un momento pensé que mi corazón simplemente iba a dejar de latir. Era una traición de proporciones inimaginables, viniendo de la persona que yo más amaba en el mundo, ese muchacho que había criado con tanto cariño, sacrificio y dedicación a lo largo de décadas de lucha solitaria. Todas las noches que pasé despierta cuando él estaba enfermo, todos los trabajos extras que acepté para pagar su educación, todas las renuncias que hice para que él tuviera un futuro mejor, todo eso parecía haber sido tirado a la basura por un hijo que ahora conspiraba para encerrarme en un asilo, como si yo fuera un problema desechable.
El dolor emocional era tan intenso que sobrepasaba cualquier sufrimiento físico que ya había experimentado en la vida, porque era el dolor del abandono más cruel e inesperado que una madre podría sufrir. Me recargué en la pared del pasillo para no caerme, sintiendo lágrimas calientes escurrir por mi rostro, mientras intentaba procesar la dimensión completa de esa traición que revelaba que mi hijo se había convertido en un extraño que ya no reconocía. En los días siguientes, observé a Rafael con ojos completamente diferentes, buscando señales de esa conspiración que ahora yo sabía que existía, y fue doloroso darme cuenta de cómo me había engañado tan fácilmente con su aparente neutralidad en el conflicto. Cada vez que él decía, «Mamá, vamos a tratar de resolver esto de forma pacífica», o «Sabes que te quiero, ¿verdad?», yo sabía que detrás de esas palabras había un hombre que había firmado papeles para internarme en un asilo contra mi voluntad. Era como descubrir que la persona en quien más confiaba en el mundo había estado planeando mi destrucción emocional y psicológica tras bambalinas, mientras fingía ser el hijo cariñoso y preocupado que siempre cuidaría de su madre anciana. Revisé discretamente cajones y papeles en la casa hasta encontrar los documentos que comprobaban mi sospecha: solicitudes de internación en asilos, evaluaciones psiquiátricas falsas que Paloma había inventado sobre mi supuesto estado mental y la firma de Rafael en formularios de consentimiento familiar. Cuando vi su letra en esos papeles autorizando mi internación obligatoria, sentí una mezcla de rabia, tristeza y decepción que jamás pensé que fuera posible sentir en relación a mi propio hijo. Ahí estaba la prueba definitiva de que el abandono emocional que yo sentía no era paranoia o exageración, sino una realidad documentada que revelaba la verdadera naturaleza de personas que yo amaba incondicionalmente, pero que claramente no retribuían ese amor con la misma intensidad o lealtad que yo siempre demostré por ellos a lo largo de toda mi vida. Llegó el momento en que ya no podía seguir fingiendo que no sabía sobre la conspiración diabólica que Rafael y Paloma habían orquestado contra mí, y decidí que era hora de actuar con la firmeza y determinación que la situación exigía, porque descubrir que mi propio hijo había intentado internarme a la fuerza en un asilo fue la gota que derramó el vaso de mi paciencia maternal. En la mañana de un martes soleado, me levanté con una energía renovada que no sentía hace años, como si finalmente hubiera encontrado mi verdadero poder interior después de décadas siendo pisoteada por personas que deberían protegerme y amarme incondicionalmente. Preparé un café reforzado, me puse mi mejor ropa y me posicioné estratégicamente en la sala de estar, esperando que los dos conspiradores bajaran para el desayuno, que sería histórico en la vida de todos nosotros. Cuando Paloma apareció en la cocina con su cara de pocos amigos habitual, refunfuñando sobre tener que despertarse temprano, respiré hondo y dije con una voz firme que ella jamás había escuchado salir de mi boca: «Paloma, querida nuera, llegó la hora de nuestra conversación definitiva. Siéntate ahí porque tengo algunas cosas muy importantes para aclarar sobre el futuro de esta casa y de esta familia». El tono de mi voz debió sonar diferente porque me miró con una expresión de sorpresa mezclada con irritación, como si no pudiera entender de dónde estaba viniendo esa súbita autoridad que yo estaba demostrando. Era el primer día de mi nueva vida, y yo estaba decidida a empezar del modo correcto, estableciendo límites claros y asumiendo el control total de la situación que había salido completamente de control durante todos esos meses de humillación silenciosa. «Paloma, ya sé de sus planes de internarme en un asilo contra mi voluntad, basándose en mentiras sobre mi supuesta incapacidad mental», empecé yo, observando cómo el rostro de ella se puso pálido instantáneamente y sus ojos se abrieron de shock al darse cuenta de que yo había descubierto la conspiración secreta. Rafael bajó en ese momento y se quedó parado en la puerta de la cocina como una estatua de sal, claramente dándose cuenta de que la bomba había finalmente explotado y que no habría más cómo esconder la verdad sórdida sobre sus planes maliciosos. Encontré todos los documentos que prepararon
incluyendo la firma de mi querido hijo, autorizando mi internación obligatoria. Continué, sacando los papeles de mi bolsa y poniéndolos sobre la mesa, como evidencias irrefutables de una traición que sobrepasaba todos los límites de la decencia familiar. La expresión de Paloma cambió rápidamente del shock a la rabia defensiva. «Dolores, no entiendes nada. Solo estábamos tratando de encontrar el mejor lugar para que te cuidaran adecuadamente», intentó justificar, pero yo levanté la mano para interrumpirla porque finalmente había llegado mi turno de hablar sin ser interrumpida o irrespetada. «Paloma, querida, tus 30 días de plazo para dejar mi casa acaban de transformarse en 7 días. Quiero que te vayas de mi propiedad antes del próximo domingo, con todas tus cosas y sin dejar ni un pasador de pelo atrás», declaré con una firmeza que sorprendió hasta a mí misma, sintiendo una ola de poder y liberación corriendo por mis venas como adrenalina pura. Rafael intentó intervenir con su voz temblorosa y desesperada. «Mamá, por favor, vamos a hablar sobre esto con calma. Tal vez podamos encontrar una solución que funcione para todos». Pero yo lo miré directamente a los ojos, con una intensidad que lo hizo retroceder algunos pasos, porque en esa mirada estaba todo el dolor, decepción e indignación de una madre que había sido traicionada por el propio hijo que crió con tanto amor y sacrificio. «Rafael, hijo mío, tuviste meses para elegir entre defender a tu madre o apoyar los planes maliciosos de tu esposa, y tomaste tu decisión cuando firmaste esos papeles de internación», dije yo con una calma helada que contrastaba con el huracán emocional que estaba sucediendo dentro de mi pecho. Paloma explotó en gritos histéricos. «No puedes hacernos esto. No tenemos a dónde ir. Estás siendo cruel y vengativa». Pero sus palabras no causaron ni un rasguño en la armadura de determinación que yo había construido alrededor de mi corazón herido. «Paloma, durante todos estos meses me trataste como basura. Me humillaste frente a extraños. Conspiraste para internarme a la fuerza. ¿Y ahora tienes la audacia de llamarme cruel?», respondí yo sintiendo una satisfacción profunda al ver cómo estaba desesperada y perdiendo completamente el control de la situación que antes dominaba con mano de hierro. «A partir de hoy, esta casa vuelve a ser un hogar de paz y respeto, donde personas malintencionadas y desleales no son bienvenidas. Tienes 7 días para empacar tus cosas y encontrar otro lugar para vivir, y te sugiero que empieces a buscar hoy mismo, porque no habrá prórroga de plazo». Con Paloma finalmente fuera de mi casa y de mi vida, sentí por primera vez en décadas que tenía un espacio verdaderamente mío, donde mis decisiones serían respetadas y donde yo podría reconstruir mi dignidad ladrillo por ladrillo. Rafael intentó quedarse y reconstruir nuestra relación, pero la confianza había sido rota de una forma que tal vez nunca podría ser completamente reparada. Así que él optó por rentar un departamento pequeño e intentar reconquistar mi perdón gradualmente. En los primeros días sola en la casa, yo caminaba por los cuartos con una sensación de libertad que era casi embriagadora, tocando los muebles y objetos que ahora eran verdaderamente míos, sin miedo de ser criticada o humillada por alguien que debería amarme y protegerme. Empecé a hacer planes para remodelar cada rinconcito de la casa a mi gusto personal, removiendo toda la decoración que Paloma había impuesto y sustituyendo por colores y objetos que realmente reflejaran mi personalidad y preferencias estéticas. Era como si estuviera rediseñando no solo el espacio físico, sino también mi propia identidad que había sido sofocada durante tantos meses de convivencia tóxica y destructiva. Cada pared que yo decidía pintar de un color diferente era un acto de rebeldía contra años de silenciamiento, y cada mueble que yo elegía comprar era una declaración de independencia emocional que me llenaba de orgullo y esperanza renovada. Por primera vez desde que me había mudado a esa casa como una refugiada emocional, yo realmente sentía que tenía un hogar donde era no solo aceptada, sino genuinamente respetada y valorada por quien realmente importaba, yo misma. Los primeros meses viviendo sola en mi propia casa fueron como renacer a una vida completamente nueva,
donde cada pequeña decisión que yo tomaba era una victoria silenciosa sobre años de humillación y de respeto que habían casi destruido mi autoestima por completo. Empecé por la redecoración de los ambientes, removiendo cada vestigio de la presencia tóxica de Paloma con un placer casi terapéutico, como si estuviera exorcizando demonios que habían asombrado ese espacio durante demasiado tiempo. La primera cosa que hice fue arrancar ese papel tapiz horrible que ella había elegido para la sala. Un patrón dorado exagerado que siempre me incomodó, pero que yo nunca pude cuestionar cuando era apenas una huésped indeseada en la casa. Pasé una tarde entera arrancando cada tira de ese papel con mis propias manos, y a cada pedazo que se soltaba de la pared, yo sentía como si estuviera removiendo también las memorias dolorosas de los meses de convivencia infernal que había soportado en silencio. Pinté las paredes con un tono suave de verde agua que siempre fue mi color favorito, pero que Paloma decía que era color de hospital y totalmente inadecuado para una sala de estar elegante. Cada pincelada en esa pared era una afirmación de mi personalidad que había sido sofocada por tanto tiempo, y cuando terminé el trabajo, me quedé parada en medio de la sala admirando mi obra con lágrimas de alegría escurriendo por el rostro, porque por primera vez en décadas yo estaba viendo un ambiente que realmente reflejaba quién era yo por dentro. Era como si finalmente hubiera encontrado mi verdadera identidad, después de años intentando encajar en las expectativas y exigencias de personas que nunca me valoraron adecuadamente. El jardín se convirtió en mi proyecto más ambicioso y gratificante, porque siempre tuve pasión por plantas y flores. Pero Paloma constantemente reclamaba que mis plantas dejaban la entrada de la casa con cara de patio de vecindad. Ahora, libre de las críticas constantes y de los comentarios venenosos, yo me dediqué a transformar ese espacio externo en un verdadero paraíso de colores y aromas que reflejara toda la belleza que yo cargaba dentro del alma, pero que había sido reprimida durante tanto tiempo. Compré decenas de plantas diferentes, rosas rojas que simbolizaban mi pasión renovada por la vida, jazmines blancos que representaban la paz que finalmente había conquistado, y girasoles amarillos que espejaban la alegría que había vuelto a florecer en mi corazón después de tanto sufrimiento. Pasé mañanas enteras de rodillas en la tierra, cavando, plantando, regando, sintiendo una conexión profunda y espiritual con esa actividad que me traía una paz interior que yo no experimentaba hace años. Cada semilla que brotaba era como una pequeña victoria personal, una prueba concreta de que yo aún tenía la capacidad de crear vida y belleza, incluso después de haber pasado por experiencias tan destructivas y dolorosas. Los vecinos empezaron a parar enfrente de casa para admirar mi jardín y hacer elogios sinceros sobre la transformación que yo había conseguido realizar. Y esos comentarios positivos fueron como bálsamo para mi autoestima herida, recordándome que yo tenía talentos y habilidades que merecían ser reconocidos y celebrados. Era increíble cómo algunas palabras gentiles de personas que mal me conocían tenían más poder de cura que años de convivencia con familiares que deberían haberme apoyado incondicionalmente. Motivada por los elogios que recibía sobre mi jardín, decidí inscribirme en un curso de jardinería y paisajismo en el centro comunitario del barrio. Fue una decisión que se convirtió en el primer paso para una transformación aún mayor en mi vida profesional y social. Durante años, Paloma se había burlado de mi interés por las plantas. Dolores, ya tienes edad para interesarte por cosas más útiles que andar escarbando la tierra como una campesina. Pero ahora era libre de perseguir mis pasiones, sin miedo a críticas o juicios innecesarios. El primer día de clases conocí a otras mujeres de mi edad que compartían los mismos intereses, y por primera vez en mucho tiempo me sentí parte de un grupo donde era aceptada y valorada por lo que realmente era, no por lo que otros esperaban que fuera. La profesora, doña Mercedes, era una mujer de 65 años que había transformado su pasión por las plantas en una profesión lucrativa, y sus historias de éxito me inspiraron a pensar en posibilidades que jamás había considerado antes. Dolores, tienes un talento natural para identificar las necesidades de cada planta.
¿Ya pensaste en abrir tu propio negocio en el área? Me preguntó un día en que había logrado salvar una rosa que parecía completamente sin salvación. Aquellas palabras plantaron una semilla de ambición en mi mente que comenzó a crecer y desarrollarse con cada clase que frecuentaba, cada nueva técnica que aprendía, cada amistad que construía en ese ambiente acogedor y estimulante. Era como si estuviera descubriendo una versión de mí misma que siempre existió, pero que había quedado escondida bajo capas de inseguridad y miedo de no ser lo suficientemente buena para perseguir mis sueños reales. La idea de abrir una florería comenzó como un sueño distante, pero gradualmente se fue transformando en una posibilidad real y emocionante que me hacía despertar todas las mañanas con una energía renovada y un propósito claro en la vida. Aún tenía una cantidad considerable de la indemnización que había recibido, dinero que originalmente pretendía usar para ayudar a Rafael, pero que ahora podría ser invertido en algo que realmente me trajese felicidad y realización personal. Pasé semanas investigando sobre el mercado de flores en la región, visitando otras florerías para entender cómo funcionaba el negocio, conversando con proveedores sobre precios y condiciones de pago, y lentamente se fue formando un plan concreto que parecía no solo viable, sino también profundamente alineado con mi nueva filosofía de vida. Encontré un local comercial perfecto en una calle concurrida del centro de la ciudad, un espacio pequeño pero encantador que podía ser transformado en un paraíso de colores y fragancias que atraería clientes de toda la región. La dueña del inmueble, doña Esperanza, era una señora simpática que quedó encantada con mi proyecto y me ofreció condiciones especiales de alquiler, porque creía que una florería traería más vida y alegría para esa área comercial. Cuando firmé el contrato de arrendamiento y recibí las llaves de mi futuro negocio, sentí una emoción tan intensa que tuve que sentarme en la banqueta y llorar de alegría, porque finalmente estaba construyendo algo que era verdaderamente mío, algo que nadie podría quitarme o usar para humillarme. Era el primer paso de una jornada empresarial que me transformaría no solo financieramente, sino también psicológicamente, dándome una identidad profesional sólida y una fuente de orgullo personal que yo nunca había experimentado antes en la vida. 6 meses después de haber corrido a Paloma de mi casa y establecido una distancia saludable de Rafael, mi vida se había transformado completamente en una jornada de autodescubrimiento y realización personal que jamás imaginé ser posible a mi edad. La florería Jardín de Dolores se había convertido en un éxito sorprendente en la región, atrayendo clientes de toda la ciudad que venían no solo a comprar flores, sino también a buscar consejos sobre jardinería y paisajismo que yo ofrecía con la experiencia adquirida en los cursos y en la práctica diaria. Era una sensación indescriptible despertar todas las mañanas sabiendo que tenía un propósito claro en la vida, un negocio próspero que yo había construido con mis propias manos y conocimiento, y una reputación respetable como especialista en plantas y arreglos florales. Mi autoestima había resucitado de una forma que yo no creía más ser posible, y por primera vez en décadas me miraba en el espejo y veía una mujer fuerte, independiente y realizada. No más la víctima silenciosa que aceptaba humillaciones como si fuesen parte natural de la vida familiar. Fue en ese periodo de florecimiento personal y profesional que Rafael comenzó a aparecer en la florería, inicialmente fingiendo ser apenas un cliente interesado en comprar plantas, pero claramente intentando restablecer una conexión que él había destruido con su traición y complicidad en los planes maliciosos de Paloma. Yo percibía sus intenciones desde la primera visita, porque una madre siempre reconoce las señales de arrepentimiento y culpa en el comportamiento de los hijos, mismo cuando ellos intentan disfrazar sus verdaderas motivaciones detrás de conversaciones casuales sobre retoños de rosas y macetas decorativas. Madre, qué lugar increíble creaste aquí. Nunca imaginé que tuvieras tanto talento para los negocios, Rafael dijo una tarde de jueves, mientras caminaba entre los pasillos de la florería, admirando los arreglos que yo había hecho con tanto cariño y dedicación. Había una nota de admiración genuina en su voz,
mezclada con algo que parecía ser culpa y nostalgia por los tiempos en que nuestra relación era cercana y cariñosa, antes de que Paloma envenenara nuestra convivencia con su presencia tóxica y manipuladora. Yo continué organizando un ramo de lirios blancos sin levantar los ojos para él, porque había aprendido a mantener una distancia emocional saludable, mismo cuando sentía el corazón acelerar al oír la voz del hijo que yo aún amaba, a pesar de todo el dolor que él me había causado. «Gracias, Rafael. Es bueno saber que reconoces mi trabajo», respondí con educación, pero sin el calor maternal que él probablemente esperaba encontrar, porque yo había establecido límites claros para protegerme de futuras decepciones y traiciones. Él intentó sacar conversación sobre asuntos personales. «¿Cómo te estás sintiendo viviendo sola? ¿No se siente muy silenciosa la casa?» Pero yo percibía que por detrás de esas preguntas, aparentemente inocentes, había una estrategia de reaproximación que yo no estaba dispuesta a facilitar. «Estoy muy bien, Rafael. El silencio es una bendición después de tantos meses, oyendo comentarios irrespetuosos y conspiraciones siendo tramadas a mis espaldas», respondí con una firmeza gentil que dejaba claro que yo no había olvidado ni perdonado completamente los eventos que habían causado nuestra separación. La expresión de él quedó constreñida, porque mi respuesta tocó directamente en la herida de la culpa que él cargaba por haber participado de los planes de internarme contra mi voluntad. Durante las semanas siguientes, Rafael intensificó sus tentativas de reaproximación, apareciendo en la florería con regalos pequeños y disculpas elaboradas para justificar su presencia constante en mi rutina profesional. Trajo chocolates que él sabía que eran mis favoritos, flores raras que había encomendado especialmente para mí, e incluso fotos antiguas de cuando él era niño, en una tentativa obvia de despertar mi nostalgia maternal y ablandar mi resistencia emocional. «Madre, encontré esas fotos de tu graduación en el curso técnico. ¿Recuerdas cómo estabas orgullosa aquel día?», él dijo mostrando una fotografía amarillenta donde yo aparecía sonriendo con el diploma en las manos, cercada por colegas de clase que me felicitaban por la conquista. Era un recuerdo dulce de una época en que yo creía que el esfuerzo y dedicación serían siempre recompensados con respeto y reconocimiento, mucho antes de descubrir cómo el mundo puede ser cruel, con personas que confían demasiado en la bondad ajena. Yo tomé la foto en las manos y la observé por algunos segundos, sintiendo una puntada de añoranza de aquellos tiempos más simples, pero no permití que la emoción nublara mi juicio sobre el presente. «Es un bello recuerdo, Rafael, pero el pasado no puede apagar las elecciones que hicimos en el presente», respondí devolviendo la fotografía para él, porque había aprendido que la nostalgia puede ser una trampa peligrosa que nos impide mantener los límites saludables que tanto costaron para establecer. Él insistió: «Madre, yo sé que cometí errores terribles, pero estoy genuinamente arrepentido y quiero reconquistar tu confianza». Pero yo ya había madurado lo suficiente para entender que el arrepentimiento, expresado en palabras, ni siempre se traduce en cambios reales de comportamiento y carácter. Paralelamente a las visitas de Rafael, comencé a recibir mensajes de WhatsApp de Paloma, inicialmente furiosas y acusatorias, pero gradualmente transformándose en pedidos de disculpas y súplicas desesperadas para que yo reconsiderase mi decisión de desterrarla de la familia permanentemente. «Dolores, yo sé que fui injusta contigo, pero estaba pasando por un momento difícil en mi matrimonio y acabé descontando mi frustración en la persona equivocada», escribió ella en un mensaje largo que llegó en una madrugada de sábado, probablemente después de algunas copas de vino que habían ablandado sus defensas emocionales. Otros mensajes se siguieron. «Tú siempre fuiste una suegra ejemplar y yo no supe valorar eso. Estoy en terapia intentando entender por qué actué de forma tan cruel. Rafael está sufriendo mucho con esa separación y yo me siento culpable por haber causado esa situación». Cada mensaje revelaba un tono más desesperado y patético, como si ella finalmente hubiese percibido las consecuencias reales de sus acciones y estuviese intentando revertir un estrago que tal vez fuese irreversible. Yo leía todos los mensajes con interés antropológico,
observando cómo personas que nos tratan mal siempre encuentran justificativas para sus comportamientos cuando enfrentan las consecuencias naturales de sus elecciones. Respondía de forma educada pero distante. Paloma, agradezco tus disculpas, pero prefiero mantener nuestra relación limitada a cuestiones prácticas, involucrando a Rafael. Espero que tu terapia te ayude a crecer como persona, pero eso no cambia mi decisión sobre nuestra convivencia familiar. Era fascinante observar cómo ella alternaba entre pedidos humildes de perdón y explosiones de rabia cuando percibía que yo no estaba dispuesta a volver atrás en mis decisiones, revelando que su personalidad manipuladora e inestable continuaba intacta bajo la fachada de arrepentimiento que ella intentaba construir para convencerme. El momento más tenso de esa campaña de reaproximación aconteció un domingo por la tarde, cuando Rafael apareció en mi casa acompañado de Paloma, en una tentativa coordinada de tomarme desprevenida y forzar una reconciliación que yo claramente no deseaba. Madre, traje a Paloma aquí porque creemos que está en la hora de conversar como una familia madura y resolver nuestros problemas de una vez por todas, dijo él en el portón de la entrada, mientras Paloma quedaba medio escondida detrás de él, claramente incómoda pero determinada a intentar esa última carta desesperada. Yo los recibí en el balcón, pero no los invité a entrar, porque mi casa se había convertido en un santuario de paz que yo no estaba dispuesta a contaminar nuevamente con energías negativas y manipuladoras. Rafael, tú eres mi hijo, y siempre serás bienvenido aquí, pero nuestra conversación puede acontecer sin la presencia de terceros, dije yo mirando directamente para Paloma, que intentó sonreír de forma conciliadora, pero no consiguió esconder la irritación en los ojos. Dolores, yo solo quiero una chance de explicar mi lado de la historia y pedir tu perdón personalmente. Paloma dijo con una voz que intentaba sonar humilde, pero que yo reconocía como el mismo tono manipulador que ella usaba cuando quería conseguir algo importante. Paloma, tú ya tuviste meses para explicar tu lado de la historia, y lo que tú escogiste hacer fue conspirar para internarme a la fuerza en un asilo. No hay explicación que justifique ese nivel de crueldad, respondí con una calma que la dejó visiblemente frustrada, porque esperaba encontrar la misma Dolores, sumisa y fácilmente manipulable de antes. Ellos quedaron algunos minutos más intentando argumentar y negociar, pero yo mantuve mi posición con una firmeza que los sorprendió, y cuando finalmente se fueron, yo sabía que había pasado en un test importante de resistencia emocional y fidelidad a mis propios principios y valores. Era la confirmación de que yo realmente había cambiado de forma fundamental y que nunca más permitiría que personas tóxicas invadiesen mi espacio personal y emocional, independiente de los lazos familiares que pudiésemos compartir. 2 años se pasaron desde aquella confraternización que cambió mi vida para siempre, y ahora, sentada en el balcón de mi casa al atardecer, yo siento una paz profunda que jamás imaginé ser posible experimentar. La florería prosperó más allá de mis expectativas más optimistas, tornándose referencia en la ciudad y proporcionándome no solo independencia financiera, sino también una identidad profesional sólida que nadie puede cuestionar o disminuir. Rafael y yo mantenemos una relación cordial pero distante. Él aprendió a respetarme y nunca más osó traer a Paloma para cerca de mí, comprendiendo finalmente que algunos puentes quemados no pueden ser reconstruidos. Mi casa se transformó en un verdadero hogar, decorada a mi gusto, rodeada por el jardín más bello del barrio, donde recibo amigas para el té de la tarde y celebro cada pequeña victoria de mi nueva vida. La mujer que un día aceptó humillaciones en silencio desapareció completamente, dando lugar a una Dolores fuerte, respetada y verdaderamente libre. Cada mañana cuando despierto, miro alrededor y siento gratitud por haber tenido coraje de reaccionar cuando mis límites fueron ultrapasados de forma tan cruel e innecesaria. Las plantas de mi jardín crecen exuberantes. Los clientes de la florería me buscan no solo por los productos, sino también por los consejos de vida que comparto mientras monto arreglos florales únicos. El dinero que yo pretendía usar para ayudar a Rafael
fue invertido en mi propia felicidad y realización personal, probando que a veces la mejor forma de amar a alguien es cuidando primero de nosotros mismos. Paloma desapareció completamente de mi vida, y las únicas noticias que tengo de ella son a través de Rafael, que me cuenta brevemente que ella continúa inestable y problemática en sus otros relacionamientos. No siento rabia ni rencor, apenas una satisfacción serena de saber que hice las elecciones ciertas en el momento cierto. La lección más valiosa que aprendí es que la bondad no significa aceptar faltas de respeto, y que establecer límites es un acto de amor propio que beneficia a todas las personas involucradas en una relación familiar o personal. Hoy entiendo que cuando permitimos que otros nos traten mal, en realidad les estamos enseñando que nuestro valor es insignificante, creando un ciclo vicioso de desprecio que puede durar décadas si no se interrumpe. Mi historia se ha convertido en inspiración para otras mujeres de mi edad que visitan la florería y comparten sus propias experiencias de humillación familiar. Y siempre les digo que nunca es tarde para reconquistar nuestra dignidad. El secreto está en descubrir nuestro propio valor y defenderlo con todas nuestras fuerzas, incluso cuando eso signifique confrontar a personas que amamos. Aprendí que el verdadero amor familiar solo existe cuando hay respeto mutuo y que las relaciones basadas únicamente en obligación o chantaje emocional no merecen ser preservadas a cualquier costo. Ahora, mientras el sol se pone pintando el cielo con colores dorados que se reflejan en los pétalos de las rosas de mi jardín, respiro hondo y siento la paz que pasó décadas esperando para llegar a mí. Esta casa es mía, esta vida es mía, estas conquistas son mías, y nadie jamás podrá quitarme la dignidad que reconquisté con tanto esfuerzo y determinación. El café que bebo todas las tardes en esta terraza tiene el sabor de la libertad verdadera, aquella que solo conseguimos cuando dejamos de buscar aprobación externa y comenzamos a valorarnos por lo que realmente somos. Rafael aprendió que el respeto por su madre no es negociable. Paloma descubrió que sus manipulaciones tienen fecha de caducidad, y yo finalmente entendí que merezco ser tratada con cariño en todos los ambientes donde elijo estar. La vida realmente comienza cuando decidimos que no aceptaremos más nada menos de lo que merecemos, y yo merezco todo lo bueno que esta nueva etapa me está proporcionando.